momento más doloroso en la vida cristiana. Y el momento más doloroso, también yo lo he compartido en alguna predicación, ha sido cuando mis papás se separan, siendo cristianos, en el 2015, 2014, 2015, ellos se separan y siendo una familia pues de alguna manera respetada en la iglesia, que trabajaba mucho por la iglesia, pero que se olvidó del Dios para el que trabajaba. La idolatría de servir a Dios. Así es, estábamos tan ocupados sirviendo que se nos olvidó esta parte interna de ser alimentada delante de Dios, en su presencia, en su palabra, y yo creo que este fue el episodio más doloroso de mi vida, porque se desmorona mi hogar, y en este momento ahí no puedes decir, pero yo soy líder, aunque sí lo hice delante de Dios, pero yo predico, ahí más bien era, ¿cómo rayos se afronta una situación como esta? Si mi mamá duró 3 años en depresión con medicamentos muy fuertes, pues mi papá alejado de nuestra casa, y la verdad yo me sentía abandonada por Dios, y han sido momentos como muy específicos en mi vida cristiana, donde he sentido que la palabra de Dios he tenido que vivirla. No considero ser un profeta como Jeremías, pero el Señor me habló en ese punto de ebullición del problema. Yo recuerdo que renegaba delante de Dios y le decía, quiero darte gracias, pero no me salen las palabras. Señor, quiero que mi vida diga que yo te amo, pero las circunstancias me gritan lo contrario. Y recuerdo que al estar escuchando una alabanza y al abrir la palabra del Señor, estaba leyendo en ese tiempo Jeremías y voy específicamente a esa parte donde dice, me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste, he querido dejar de hablar en tu nombre, y en ese momento yo decía, no quiero, ya no quiero predicar, porque ¿cómo predicas que Dios restaura familias si la mía está hecha a pedazos? ¿Cómo predicas que Él es la esperanza? Y aún así no dejaba de hacerlo, pero había un reclamo en mi interior. Entonces es ahí donde te das cuenta que si como iglesia hiciéramos nuestro trabajo, enseñaríamos a vivir como Jesús, enseñaríamos la palabra, porque recordamos también a Jesús en ese tiempo de ayuno, ¿no? Cuando se le apareció el chanclotas y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Él no dijo, ay, pues tengo mucha hambre, no, él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, le respondía con la palabra. Entonces, una recomendación que yo haría con todo mi corazón a los que nos estén escuchando, que vayan a una iglesia, no nada más vayan, aprendan, no nada más vayan y sean parte de un culto, vayan y conozcan a Dios, vayan y encuéntrense con Él, vayan y denle gracias a Dios, aunque sea un momento muy malo el que les esté ocurriendo. Yo les puedo decir que yo era como esa mujer que nunca se apartó del templo. Yo decía, bueno, Señor, mi papá nos falló a nosotros como familia, a mi mamá a lo mejor, pero a mí como papá no me ha fallado, y mi padre eres tú, entonces yo me voy a aferrar a ti. Y el aferrarme a Dios hizo que tuviera fe, y esa fe me hizo arraigarme mucho a la oración. Y cuando yo empiezo a orar constantemente, y de aquí surge este grupo de oración que tengo de mujeres en las mañanas, yo recuerdo que tenía mucha vergüenza porque pues eres líder de mucho tiempo, y como el líder se va a doblegar, ¿no? Entonces yo decía, qué vergüenza decirles que me está doliendo este proceso familiar, que siento a veces que no puedo salir adelante, que me invitaban a predicar y yo casi quería decirles no, y mi boca decía sí. Entonces tener que estar ahí y decir, Señor, eres tú, no soy yo. Entonces una serie de pensamientos, de cosas con las que como cristiano a veces te enfrentas, como alguien que predica la fe, y que te vas a tener que topar ahí porque eres humano, y hay una parte humana que tiene que doblarse y reconocer que no eres tú, que es Dios. Entonces recuerdo mucho que en ese tiempo me ayudó el no apartarme del templo y el estar ahí. Yo recuerdo que siempre le rogaba a mi mamá y le decía, vamos a la iglesia, y ella me decía, no, ¿para qué? Somos la vergüenza de la iglesia, y muchas cosas así, porque a veces en nuestra humanidad acusamos injustamente, somos crueles. Así que en muchas ocasiones yo he publicado en mis redes sociales, si la iglesia te ha lastimado, te pido perdón, porque yo soy parte de esa iglesia que lastima, yo soy parte de esa iglesia que aparta a los que realmente Dios ama. Entonces yo lo he publicado muchas veces porque yo me sentí en algún momento así, aún siendo parte de la iglesia, yo sentí que a veces la iglesia nos expulsó como familia por la situación que vivíamos. Y yo recuerdo que en una ocasión convencí a mi mamá de ir a la iglesia, y cuando íbamos entrando
una persona de la iglesia hizo una expresión, ya saben que a veces no somos nada discretos, y le dijo al otro, pobrecitos, no sabes lo que les pasó. Y recuerdo que mi madre me volteó a ver y me dijo, ¿para eso quieres que venga? Y yo le dije, vas a escuchar muchas voces así, pero no venimos por ellos, venimos por el Señor. Y recuerdo que ella como que dijo, caray, sí es cierto, no vinimos con ellos. Y empezó a caminar, y desde ahí ella empezó a ir al templo, empezó a ir de nuevo, y luego el Señor la ayudó a levantarse, restauró su vida, y luego ella empezó a trabajar con las mujeres. Ella nunca había sido líder, y ahí empezó a ser líder en un momento que para muchos hubiera sido el peor. Dios se glorificó. Entonces yo pienso que no somos superhéroes los que predicamos la fe, nos van a pasar cosas de muchas magnitudes, cosas que alguien en esta semana, la semana pasada, en mi trabajo, hizo un comentario y dijo, nadie sabemos lo que podemos soportar hasta que nos pasa. Y yo dije, es verdad. Yo siempre dije como mujer, ya saben las mujeres que nos ponemos en nuestro plan, en nuestro macho, yo no aguantaría esto y esto y esto y esto. Y me he dado cuenta que he tolerado muchas más cosas de las que dije un día que no toleraría, pero no ha sido por tonta, como mucha gente piensa, por una mujer que no tiene dignidad, sino porque la dignidad no me la da el hombre, me la da Cristo. Y cuando tus ideales, tus convicciones están firmes en Él, nada te puede mover. Así es. Y sabes que pensando un poquito en todo esto, me doy cuenta cómo a veces nos envolvemos en un círculo de falsedad dentro de la misma iglesia. A mí me sorprendió mucho que tú decías, ¿sabes qué, Dios? Quiero agradecerte, quiero decirte que te amo, pero ahorita no me siento así. Y en la iglesia se mueve un espíritu de que, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano, bendecido. Agradecido, como tiene que estar. Pero llega a la casa o se pone a orar y, oh, Señor, me siento fatal. Pero ni siquiera lo dicen. Entonces, yo pasé, siempre lo digo, pero yo pasé por un momento bien difícil donde me diagnosticaron cáncer. Y en ese momento yo me identifico con todo lo que estás diciendo, de que yo sí le decía a Dios, yo me siento así, ¿y por qué si soy líder? ¿Y por qué si predico? ¿Por qué si estoy en alabanza? ¿Por qué me pasa esto si estoy haciendo las cosas bien? Y yo me abría, pero a pesar de todo eso, no me alejé de la iglesia. Venía renegando, venía y tocaba y estaba llorando, le decía, Señor, que tu espíritu me llene, quiero sentir tu presencia, quiero volver aunque esté pasando por mi peor momento. Y a veces no pasaba nada, pero yo seguía y seguía y seguía. Y me lleva a la Biblia, a David. Cuando David cometió sus faltas, dice que se alejó la presencia de Dios de él. Pero David era muy sincero. Cuando dicen que era conforme al corazón de Jehová, yo me entiendo como que era un hombre que se derramaba su corazón abiertamente delante de Jehová. Y dice la Biblia que él rugía como un león. ¡Ah, Señor, te necesito, ayúdame! Y yo me acuerdo que yo estaba exactamente así. No sentía yo las ganas de a lo mejor alabarlo con mi guitarra o así, pero tenía en mi corazón el deseo de, Señor, no te quiero ahorita, así le decía, pero te necesito. Y esa sinceridad de no echarlo abajo de la alfombra, la basura, me ayudó a mí a ser libre. Y en las iglesias se enseña, o no se enseña literalmente, pero entre lo que se va enseñando poco a poco. Se enseña a ponerte una careta porque... de que todo está bien y no va a pasar nada. A mí me pasó, pero hay dos maneras de afrontar las pruebas difíciles. Una es siendo sincero y decirte, Señor, ahorita no tengo ganas, ayúdame. Señor, ahorita ayúdame. Y otra es una que hice yo, que es te pones una máscara y a la gente le das una cara de que todo está bien. Y yo era lo que hacía, porque la gente tenía una imagen de mí. Claro. De que, es el joven alegre, el que siempre cuenta chistes, el que anda hablando aquí, hablando allá, y el que levanta a la gente y así. Pero yo por dentro yo estaba deshecho. Pero más sin embargo dije, no puedo perder esta cara que tienen de mí, esta imagen que tienen mía de que yo soy así. Entonces lo deshecho que lo tengo, guárdatelo para ti. Y ponte tu máscara de niño feliz. Claro. Ponte tu maquillaje de payaso y actúales. Actúa frente a ellos, actúales como ellos creen que eres, y lo desecho, guárdatelo para ti. Y así viví. Uh-huh. Y no me di cuenta de todo el daño que me estaba haciendo, claro, viviendo así, porque mientras yo pasaba y yo seguía fingiendo, y yo seguía actuando que yo estaba bien, me seguían pasando muchas cosas.
En ese momento yo tenía 15 años y llegué a ser líder de alabanza, yo estando deshecho y estando solo. Y a lo mejor nunca, sí se lo platiqué a mi hermano que yo en ese momento, yo sí me sentí un poquito traicionado por él, porque me dejó solo. Y yo dije, nunca nos habíamos separado, siempre estábamos tocando yo y él. Y me dejé solo y dije, por bueno, una mujer. Por una mujer me cambiaste. Y me seguí con mi máscara de todo estoy bien, iglesia, mírenme, sigo siendo el mismo feliz, pero yo por dentro estaba de que, no es cierto, no estoy feliz, estoy llorando, yo también estoy deprimido. Si tú estás triste, yo estoy el doble, pero yo te estoy dando una cara para que no me juzgues. Claro. Cuando yo me casé a los 17 años, yo cometí un error, no lo considero error porque no es error, sino que fue más desinformación y andar por el mundo y bloqueando. Pero yo afronté mi error y a mí me hicieron exclamar mi error enfrente de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque yo era un líder de alabanza, pero no se fijaron que ese líder de alabanza era un niño de 15, 16 años que lo estabas forzando a hacer muchas cosas y lo estabas haciendo exponerse. Y yo lo hice, ¿por qué? Porque yo tenía mi careta, yo no fui de, no, pastor, no lo puedo hacer porque yo me siento así y así. Yo fui de, no, sí lo hago, ¿por qué? Porque yo soy el líder, yo soy el fuerte. Y me dañé tanto que me destruí. Me destruí todo y no me di cuenta hasta que le doy gracias a Dios que me puso a mi esposa y mi esposa me dijo, es que tú no sanaste. Tú querías seguir en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia y sí, yo trabajo y sí esto, pero tú no sanaste, tú viviste tu vida fingiendo que estabas bien y que sanaste, claro, pero no sanaste. Y fue ahí, esas palabras que me dijo mi esposa que hasta yo le lloré a mi esposa y dije, sí, es cierto, yo no sané, yo estoy destrozado por dentro. Ahí aún en ese momento le dije, aún sigo destrozado por dentro. Le digo, aún no sano. Le digo, y por eso es que me alejé y por eso es que tengo rencor, porque guardé mucho rencor a la iglesia porque yo los culpaba de haberme hecho fingir ser esa persona que ellos me exigían, pero realmente nadie me lo estaba exigiendo. Yo era el único que me lo ponía. Y yo era el único que decidí no sanar. Y hasta en ese momento que mi esposa me dijo, es que no sanaste. Tú todavía por dentro estás destrozado y aparentaste todo este tiempo que estabas bien, pero hasta ahorita, ya con 3 hijos, ya con todo, hasta ahorita que estás aquí conmigo todavía, estás destrozado y apenas vas a empezar a sanar. Y dije, sí, es cierto, apenas estoy empezando. Y por eso es que me animé a hacer esto con mi hermano, porque dije, bueno, pues voy a conocer otros puntos de vista, qué tal la gente, cómo lidia ellos con sus problemas. Y ahorita que estabas tú hablando de tu historia de la separación con tus papás, neta que sí sentí así como un nudo en la garganta y mejor me volteé y dije, no, porque no voy a aguantar. Y neta sí estoy muy agradecido por las palabras que dijiste y sí es cierto eso de que no es necesariamente estar en un púlpito cantando, Dios te va a hablar cuando menos te lo esperas. Y mira, ahorita que estás aquí como nuestra invitada, me tocaste muy fuerte. No, pues yo creo que somos esta parte que decíamos, instrumentos, ¿no? De Dios y deberíamos ser cartas abiertas, la verdad. Yo he sido muy criticada porque yo soy muy abierta para decir las cosas. Y incluso ahorita que tú decías cuántas veces tenemos que ponernos esa careta de que todo está bien por una imagen que alguien más tiene de nosotros. Yo creo que yo puedo comprender esa parte porque a todos nos ha tocado, ¿verdad? Decir, no, tú échale ganas, mira, el Señor es poderoso y tú dentro, y sí lo será, Señor, porque pues no lo veo. Y sabes que yo pensé que esa era la peor cosa que me iba a pasar. Yo decía, no, esto ya, el año pasado, que estamos en este tiempo de oración, donde el Señor me dice, haz este grupo de oración de mujeres. Con una amiga le comento, le digo, ¿cómo ves? Mira, lo hacemos, ¿no? Pues que sí, vamos a darle. Y llegamos a tener hasta 100 mujeres de muchas iglesias conectadas en la plataforma de Zoom a las 6 de la mañana. Y luego después pues ya era más cerillito, ¿no? 6:30. Entonces estábamos a las 6:30. A las 8. A las 6:30 estábamos todos los días de lunes a sábado. De lunes a sábado, antes era de lunes a domingo. Ahora cuando ya volvieron a sus iglesias, el domingo pues ya van a sus iglesias. Pero estamos todos los días por ahí en oración. Yo hubo un día que les dije, tengo que reconocer que no me siento bien,
tengo que reconocer que aunque predico con ustedes todas las mañanas, estoy haciendo un doble esfuerzo. Sé que Dios está, hermanas, a veces no lo siento. Yo recuerdo que ese día lloré con ellas, y les dije, ayúdenme a orar por mi familia, mi papá está lejos, les conté a grandes rasgos la situación, y todos los días de verdad que tocaba mi corazón que cuando cualquiera de ellas podía orar decía, Señor, y te pedimos por el papá de Lisette, dale el momento de volver a su casa. Y oraban con tanto fervor que yo lo único que hacía, recuerdo que yo me hincaba a orar en la alfombra de mi cuarto, y lo único que yo hacía era tirarme de panza y llorar, porque escuchaba cómo ellas oraban con tanta determinación. Y en el mes de junio del año pasado, él regresa, y fue así como que de repente. Y recuerdo que los domingos en aquel tiempo, en el año pasado, usábamos los domingos para dar acción de gracias en el grupo de Lugar Secreto. Y recuerdo que ya iba a cerrar el lugar y les dije, hermanas, tengo que compartirles algo. Yo le decía al Señor, mira, yo no quiero casarme antes de que mi papá esté fuera de la casa. Yo quisiera casarme, pero que él esté ahí, que él ya esté en la casa. Y ese era un anhelo de mi corazón. Y ese día les decía, y el día de ayer mi papá regresó a la casa. Y recuerdo que ellas se gozaron tanto así de, gloria a Dios, porque Dios es bueno, Dios es poderoso, y así. Y me recordaba, yo lloraba mucho ese día, ni siquiera podía hablar de gratitud a Dios, porque yo me había sentido como perro apaleado en el momento que sucede toda esta situación. Yo había sentido que la gente había sido injusta, había sido cruel con los comentarios, con las cosas que hacían, con los señalamientos, y yo había sentido todos estos sentimientos, estas emociones encontradas. Pero cuando te encuentras con Cristo a través de la vida de alguien más, y alguien que se levanta como Cristo, que Cristo lo utiliza y no te juzga, y luego ama tu problema al grado de decir, yo me comprometo con el Señor y vamos a salir de aquí. Yo sentí realmente que el Lugar Secreto, más que como ellas lo dicen siempre, que ha sido una bendición para ellas, fue una bendición para mí. Fue como si Dios me lanzara una soga en medio de pandemia, en medio de un tiempo difícil de familia, a decirme, no es que tú las vayas a ministrar a ellas, es que yo te voy a ministrar a través de ellas. Y han sido compañeras de milicia desde marzo del año pasado, y de verdad que ha sido de mucha bendición, porque he tenido esos altibajos como alguien, como una persona creyente de la fe cristiana, y ese no ha sido como el peor. Todo mundo decía algunas cosas de mí, y lidiar con tantísimas cosas. No quiero ponerme sobre la mesa y decir, ay, pobrecita, pobrecito gusanito. No, lo digo para la gloria de Dios, porque si por nosotros fuera, ya hubiéramos dado la carta de retirada, pero ha sido la misericordia de Dios. Y te das cuenta que lo que haces ni siquiera es suficiente, porque ni siquiera es tuyo, es de Él. O sea, si tú puedes hablar, si tú puedes predicar, si tú puedes darle una palabra al aire en un momento difícil, no es porque tú seas muy bueno, no es porque tú seas muy ungido, como se dice ahora, no es porque tú seas muy usado por Dios, es porque es Dios. Literalmente, yo les puedo decir, ahora sí voy a utilizar una frase cristiana para que piensen que sí somos cristianos. Para vergüenza mía, yo creo que yo nunca me encontré con Dios en tantos años de ir a la iglesia como en ese proceso. Exacto. Porque en ese proceso tuve que quitarme las caretas, como decías ahorita, tuve que quitarme aún la hipocresía que yo criticaba que otros eran hipócritas y yo realmente lo estaba haciendo. Tuve que dejar de fingir y desnudarme delante de Dios y decirle, ¿por qué trato de convencerte de que yo soy algo que tú sabes que yo no soy, que tú me conoces? Porque quiero convencer a alguien más que no me salvó, y a ti que me salvaste y me conoces, y te quiero merodear. Entonces creo que en ese momento que tiré las armas, que tiré el arco y la flecha, en ese momento el Señor no es que Él se haya acercado porque haya estado lejos, yo me acerqué a Él y yo pude encontrarme con Él como Pablo, ¿no? Que Pablo iba así que en corredera tras de los cristianos y se encontró con el Señor. Yo pienso que ahí yo me encontré con Dios, pero quiero animarlos a todos los que nos lleguen a escuchar, y que a lo mejor tú no eres cristiano y te ha ido como yo, ¿verdad? Que digo como perro apaleado, y que dices, no hombre, si así les va a los cristianos, mejor no. Pero es diferente vivir una prueba de este lado, porque de este lado del río, donde se viven las pruebas, de la misma manera que tú las vives, las vivimos con Cristo, y eso te da la fuerza, porque
Tu familia te puede abandonar, tus papás, tus hermanos, tu propio trabajo, que a veces hacemos nuestra seguridad en un trabajo, te pueden un día despedir y ya no eres nada al día siguiente, pero cuando Cristo está, Él acomoda todas las cosas. De verdad que si yo pudiera definir mi vida en una sola palabra, diría que es fe, la fe, porque el haber tenido fe delante de Dios y no una fe fingida, una fe genuina delante de Él, me ha hecho verlo en todas las cosas que suceden a mi alrededor. Incluso tenía un trabajo en oficina porque estudié contaduría y hace unos meses, por circunstancias personales muy duras también, que yo creo que en algún momento voy a obligarlos a que me vuelvan a invitar y comentarles ya está palabrado, el otro episodio de esta parte. Por motivos personales muy fuertes, muy dolorosos, yo tuve que cambiar de trabajo y de estar en una oficina tranquilamente en la computadora, estar en una cocina, en un restaurante de gorditas, de burritos, de todo esto, y entrar en la plancha y a veces estar en la plancha haciendo gorditas y estar pensando muchas cosas, quemarme, algunas cositas así, ¿no?, que pasan dentro de la cocina. Sí, Dios me ha dado las mejores lecciones. Y a veces uno pudiera lamentarse. Yo recuerdo que un día llegó un muchacho que estudió conmigo en la universidad y me dijo, estudiaste contaduría y ¿ahora qué haces? Y yo contando gorditas, ¿no? No tuve otra respuesta. No tuve respuesta, entonces le dije, pues ahora cuento gorditas. Entonces traté de verle el lado amable a la situación y decir, pues tengo que enfrentarlo. En ese momento, y lo voy a dejar así como en paréntesis, en ese momento nunca me había separado de mi familia, mi papá se había separado de nosotros, pero nosotros nunca, y este episodio de mi vida hace que yo tenga que separarme de todos, y les digo así, literalmente me quedo sin familia, me quedo sin trabajo, me quedo sin iglesia, y me quedo en apariencia sin esposo, y teniendo bien poquito tiempo de estar casada. Entonces en este tiempo del segundo paleo como a los perros, ¿verdad? Muchos apostaron, va a desistir, muchos apostaron, no se va a levantar, y agradezco infinitamente a Dios porque ni siquiera fue un coraje humano que me ha hecho levantarme, fue la mano de Dios metida en mi casa completamente. Y les comentaba ahorita antes de que iniciáramos este episodio que estábamos estudiando el Instituto Bíblico y yo decía, Señor, no puedo hacerlo, y había maestros que me hablaban. Recuerdo mucho a uno de ellos, que gloria a Dios por esos pastores que tienen no solamente el nombramiento, sino tienen el corazón de pastorear. Recuerdo que me hablaba ese maestro y me decía, levántese, no la veo conectada en mi clase. ¿No era Ontiveros? No, el pastor Ontiveros fue de mucha bendición porque sí, él siempre me alentó mucho a seguir adelante. Él nunca supo la situación que sucedía, pero hubo algunos maestros que lo tuvieron que saber, ¿no? Porque era algo pues muy delicado, y recuerdo que uno de ellos me llamaba y me decía, estoy conectado en la plataforma y no te veo. Y yo le decía, pastor, no puedo. Y cuando yo le decía no puedo, era de verdad llorar a mares y decirle, es que de verdad no puedo levantarme. Entonces él empezaba a orar por mí y me decía, te doy 5 minutos, levántate, no prendas tu cámara, pero te quiero ahí, tú tienes que terminar, tú tienes que hacer esto. Y yo sentía literalmente como Pablo, ¿no?, cuando dice acerca de la carrera, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y yo decía, ¿cómo olvido todo lo que está sucediendo? ¿Cómo paso este trago? ¿Cómo le hago para seguir corriendo la carrera si no tengo fuerzas? Y cuando yo no tenía fuerzas, Dios enviaba a sus siervos, así como Elías, ¿no? Que me daban de comer, que me alentaban, que me decían. Y agradezco mucho a Dios porque ya ahorita estoy casi brincando y con el favor de Dios en diciembre nos graduamos del instituto, pero ha sido una carrera que he tenido que correr con esta pequeña palabra fe, porque si no hubiera fe, aparte de que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, si no hubiera fe en que Dios tiene el poder y tiene el dominio sobre todas las cosas, ya se llamaba, ¿no? Entonces agradezco mucho a Dios por esta oportunidad de poder abrir mi corazón y poderles decir que la fe es más allá de alguien que predica con un micrófono, que la fe va más allá de alguien que dice que todo está bien, que la fe va más allá de alguien que siempre tiene un buen trabajo, tiene un buen salario, que tiene buenos amigos, que tiene una buena familia. La fe va más allá de eso, porque cuando todo eso se acaba, Dios queda. Y cuando todo eso se termina, Dios sigue dando. Y cuando todo eso pareciera que se escasea, Dios sigue siendo el dueño de todo, del oro, de la plata, y Él te provee. Entonces,
Hablo ahora desde este lado de la cámara, pero solamente como un testimonio vivo de que Dios es bueno, de que para siempre es su misericordia, de que todo lo que ponemos en sus manos, Él lo hace siempre para bien y tiene mejores planes que los nuestros.